Buenas noches. Desde la UNAM, desde el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, al cual le agradezco que nos haya permitido este fabuloso espacio, estamos grabando México Social. En ese sentido, déjenme decirles, desde de la época COVID o la fase COVID, ha habido una explicación de que muchos de los problemas o de las realidades económicas o eran por el COVID o por una serie de fenómenos globales y de alguna manera hay cierta noción de, pues así es, la fatalidad de una globalización, por decirlo de una manera extraña a la que se pensó a principios de este milenio. Por eso agradezco enormemente al profesor José Casar, profesor de la Facultad de Economía, que nos permita reflexionar, José Casar, sobre esta narrativa, deja ponerlo así, una narrativa que parece que todo se debe a, si no fue el COVID, fue la crisis de los bancos recientemente, algunos dicen es el tema Ucrania-Rusia, ¿no? El tema de una conformación de una globalidad que no alcanza a definirse, y yo por lo menos, como muchos, y probablemente como tú, estoy muy confundido. O sea, no sé exactamente si estamos frente a una situación global amenazante, riesgosa, o lo que oímos, digamos, en la narrativa local, la inflación a la baja, un crecimiento de alguna manera, este, no sé cómo llamarlo, un crecimiento bueno de acuerdo a la narrativa. Entonces me gustaría que nos des esta visión, digamos, hasta dónde la economía global es un elemento que se ha comportado extrañamente y ha afectado a nuestros países y que hay más pesimismo en algunos casos que realmente no se corresponde porque los organismos internacionales se reúnen y nos dicen cosas que no necesariamente vemos. Gracias, José Casar. ¿Cómo ves la economía global y México? Muchas gracias por la invitación, Mario Luis. Es un gusto estar en este programa otra vez. Eh, bueno, lo primero que hay que decir es que evidentemente pues, la economía mexicana es parte de la economía mundial y que lo que sucede en la economía mundial nos afecta directamente, desde luego, sobre todo teniendo en cuenta que la economía mexicana es una de las más abiertas del mundo. De entre las 16 economías más grandes del mundo, es la segunda economía más abierta, ¿Mm? después de Alemania. ¿Sí? La suma de importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB mexicano pasa del 80%. Habiendo dicho esto, es obvio que lo que sucedió con el COVID, el freno a la economía mundial, debido a las medidas sanitarias que se tuvieron que poner en marcha para evitar pues una tragedia mayor con la pandemia, pues obviamente nos afectó. Pero habiendo dicho esto, hay que tener en cuenta también que la economía mexicana se viene desacelerando desde el año 17, el 17 y el 18, el 19 ya se contrajo antes de la pandemia, y que durante la pandemia, en el 2021, el peor desempeño en una muestra muy amplia de países es el de México. El PIB de México cayó el 8.2% durante 2020 y que es bastante más de lo que cayó, ya no vamos a decir Estados Unidos, Canadá, otros países, sino el conjunto de América Latina, ¿no? Entonces, efectivamente hay un impacto negativo, por supuesto, de la economía global sobre la economía mexicana, pero también el tipo de políticas que se siguieron no contribuyó en nada a mitigar esos efectos. En particular, digamos, lo que tuvimos fue una política fiscal muy prudente, dirían ellos, ¿sí? Que nos ha permitido no aumentar violentamente la deuda externa como sí sucedió en otros países, pero a cambio de eso, la actividad en México se cayó mucho más en 2021 de lo que se cayó en los otros países. La economía, gracias a esa intervención en los primeros semestres de la pandemia, se evitó una depresión mundial, se evitó una recesión gigantesca, que podía haber sido gigantesca, y el rebote en el año 21 fue mucho mejor de lo que se esperaba. Ahora, eso tuvo como uno de sus efectos colaterales un repunte de la inflación por algunos de los elementos que tú mencionabas hace un momento, y después el año pasado, en el 22 también,
con el tema de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Que vino a complicar las cosas y hizo que la recuperación del 21, que venía muy bien, que fue bastante buena gracias a la coordinación de políticas entre todos los países del mundo, en la cual nosotros no participamos. Pero fuimos beneficiados. Pero fuimos claramente beneficiados por eso. O sea, no hay más que ver las remesas, ¿no? Sí. Que ya han llegado a 4% del PIB. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que en Estados Unidos se le mantuvo el ingreso a toda la población, incluidos los migrantes, ¿no? Y eso permitió el aumento de las remesas, cuando todos esperábamos que las remesas fueran a caer. ¿Sí? Y este repunte de las presiones inflacionarias, más el tema de la inestabilidad en Europa producida por la invasión rusa de Ucrania, hizo que en el 22 perdiera impulso la economía mundial, ¿no? Y esto pues de nuevo nos afecta, pero digamos, no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer para tener un mejor desempeño, ¿no? Estamos frente a un proceso largo de crisis global. Este asunto de los bancos, me gustaría que lo tocaras porque nos hablan de una crisis, rescates en Suiza, ¿no? O sea, Sí. en California, o sea, no en cualquier lugar del mundo. Y ahorita estamos, ¿en qué punto estamos? ¿Qué podemos prever, digamos, para lo que los próximos 5 años, este lustro del 2030 al 2030? ¿Estamos en una crisis global? ¿No estamos? ¿Es un asunto de, como siempre? Yo creo que hay que distinguir aquí, digamos, al discutir las perspectivas de la economía global, digamos, Sí. hay que distinguir entre lo que pasa en el corto plazo y estas tendencias más profundas, ¿no? Más duraderas, más de largo plazo. En el primer campo, en términos de lo que podemos esperar para el corto plazo, que estaba todo mundo, cuando digo todo mundo, digo los organismos internacionales, Sí. los Los think expertos, tanks, todos. los expertos, las universidades, estaban todos muy pesimistas hasta hace días incluso respecto a la posibilidad de una recesión profunda en 2023. Sí, debido al alza en las tasas de interés, en fin, ¿no? A la lucha contra la inflación que no cedía. Sin embargo, en las últimas semanas, el último mes o así, ha habido una especie de renovado optimismo y pareciera que a lo mejor podemos librar el año, o la economía global puede librar el año de manera relativamente razonable sin una recesión muy profunda. ¿Sí? O sea, no haber una crisis, digamos, global de una magnitud que nos lleve otra vez a una recesión. O sea, ahí estamos. Pareciera que en este año no, y que esta famosa discusión que había entre si vamos a un aterrizaje suave Eso. o vamos a una recesión inducida por la política monetaria para frenar la inflación y que eso va a implicar un periodo de contracción en muchas economías y de alto desempleo, parece que eso no va a suceder, pareciera, uno nunca sabe, digamos, sobre todo con las crisis financieras, pues esas son prácticamente imposibles de predecir. Si las pudiéramos predecir nos haríamos ricos, Mario Luis. Yo creo que sí. Pero en ese sentido, esta crisis en banco en Suiza, banco en California, tu apreciación es de que fue más alarma que se pudo contener porque hubo respuestas. O sea, realmente... Me parece que fue muy veloz la respuesta, muy comprensiva, digamos, muy amplia. Lograron contenerlo. Y lograron contenerla, pero creo que sigue habiendo riesgos y fragilidades, ¿no? Y no sabemos, ¿no? Si no hay una crisis financiera grave, parecería que la inflación está cediendo en todas partes y que eso va a llevar a una política monetaria un poco más laxa, que va a impedir que las economías... O sea, tasas de interés llegan a su techo y eso empieza, digamos, a agilizar cierta dinámica. Digamos, si vemos las causas del pesimismo del año pasado y cómo ha cambiado el clima un poco en el último mes o así, pues hay como signos favorables por el lado de Estados Unidos, de China y de la Unión Europea.
la Unión Europea parecía que iba a entrar en muy serios problemas por la limitación de las exportaciones de gas ruso a Europa Occidental, y ha conseguido librarla en parte por el clima, pero en parte también por respuestas muy rápidas en términos de sustituir la dependencia del gas ruso, y la está librando más o menos bien. Estados Unidos se viene hablando de que viene una recesión y los datos siguen saliendo bastante razonables, ¿no? Y por último, China, que se metió en un muy serio problema con su política de contención del COVID, pues ahora que liberó la economía y levantó las medidas restrictivas, ha estado respondiendo bastante rápidamente. Entonces, si empieza a jalar mejor China, Estados Unidos y la Unión Europea, pues eso pinta un panorama que es el que está haciendo que estén más optimistas hoy el Fondo, el Banco Mundial, Déjame etcétera. preguntarte por último, antes del corte. Entonces, ¿podríamos pensar que el escenario al fin de la administración actual, fin del presidente Andrés Manuel, el escenario global va a ser literalmente, digamos, así como ha estado? No, o sea, no va a cerrar su administración y esto que se ha logrado construir una especie de, como dicen los economistas, un inestable equilibrio, ¿no? Se va a mantener. Salvo por el tema de la fragilidad financiera en el nuevo contexto de altas tasas de interés, salvo por ese tema que pudiera haber una crisis financiera, pero que en fin, no sabemos, ¿no? Pero si no es por eso, yo pienso que por lo menos hasta principios del año que entra va a estar, principios mediados del año que entra, de aquí a la elección, digamos, no va a haber un clima externo particularmente hostil. Digamos, el escenario inercial como está a noviembre del 24, nueva administración, el presidente va a transitar o el país va a transitar en un escenario de alguna manera de la misma mediocridad que hemos tenido hasta ahora. De la misma mediocridad, sin mayores sobresaltos, porque parece ser que aquí el tema es... Nada espectacular y nada terrible, me parece. Y nada terrible, que parece ser que se vuelve un criterio para decir, de éxito. Decir que vamos bien. Vamos a un corte y regresamos aquí con el profesor José Casar. Gracias por seguir con nosotros. Estamos grabando desde la UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, y estamos hablando con el profesor Casar sobre este entorno global que pareciera ser, pues, digamos, no de sobresaltos, para usar una palabra, ¿sí? Y se mantiene, y ante la realidad de que estamos esperando sobresaltos todo el tiempo, y parece ser que se logra contener. Y en ese sentido, déjame tu reflexión, porque algo emblemático, hablando de globalización, y esta palabra extraña, que me gustaría que la traduzcas, nearshoring, surge el evento Tesla. Y le llamo por el evento Tesla porque se le da una dimensión mayor. Algunos dicen de confianza, algunos hablan de que es realmente ejemplo de la realidad de nuestro país con respecto al mercado de América del Norte. Danos una lectura de Tesla. ¿Qué significa en ese contexto una inversión como Tesla? ¿Es realmente el evento que ratifica toda la percepción de que vamos bien, o diríamos no vamos tan mal? A ver, el evento Tesla, en primer lugar, creo que tiene mucho que ver con el cambio del tipo de globalización que teníamos, ¿no? Digamos, la vieja globalización que apuntaba a extender las cadenas de suministro, a invertir siempre donde es el menor costo, ¿sí? Y que ahora se ha visto complicada por temas geopolíticos que aparentemente habían desaparecido antes de la escena, y con los temas globales como el calentamiento global, etcétera, que han llevado a cambiar la idea de que no hay que hacer política industrial. Se empezó a hacer política industrial en Estados Unidos, y esta política industrial es una política que tiene por lo menos dos vertientes muy importantes, ¿no? Una que es la contención de China, ¿no? En los temas tecnológicos y demás, ¿no? Y dos,
que hay que, digamos que Estados Unidos tiene que recobrar el liderazgo en determinadas industrias, los chips, la electromovilidad, ¿sí? Y por la vía de incluso romper las viejas reglas del libre comercio sin trabas, ¿no? Y entonces meten ¿cómo se llama? El plan la política, la Inflation Reduction Act, ¿no? Que es, según eso, una política, digamos, se llama antiinflacionaria, pero en realidad es una política industrial vinculada al tema de combate al calentamiento global. Y entonces da una serie de facilidades para que para que se acelere el cambio hacia la electromovilidad, hacia la industria automotriz eléctrica, y por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos, esas ventajas se tienen que extender a todos los países de América del Norte, a Canadá y a México, ¿sí? Entonces, en ese contexto, en el que China deja de ser confiable, ¿sí? Y las ventajas de la política industrial de Estados Unidos se le aplican también a México, pues la relocalización en este caso de la planta de Tesla, es hacia México. Yo lo vería en ese, ese contexto, ¿no? O sea, es una decisión el contexto de la política industrial o la política de enfrentar inflación y contribuir a la reducción del medio ambiente, los Estados Unidos, y en ese costo-beneficio se decide. No es un acto, digamos, expresivo de la nueva globalización o una nueva articulación, ¿no? En términos de que tenga magnitudes mayores. Digo, es importante, pero... Sí, es importante, pero continúa, digamos, la buena noticia ahí es que esto, junto con otras inversiones, también la de BMW y las de otros, que también vienen a hacer autos eléctricos a México, para aprovechar las ventajas de poder exportar esos autos a Estados Unidos y venderlos allá con los subsidios que le dan a los consumidores americanos, pues ese conjunto de factores, digamos, son una buena noticia en el sentido de que la industria automotriz mexicana, que se había vuelto una parte importante de la industria automotriz mundial, va a seguir en ese camino, aún en esta coyuntura del tránsito de la combustión interna a la electromovilidad. O sea, en el futuro de la industria automotriz vamos a estar participando por estos motivos, ¿no? Ahora, y eso es bueno. Ahora, eso augura un gran crecimiento para México, pues no lo sé, ¿no? Yo pienso que no, porque no estamos haciendo muchas otras cosas que tendríamos que hacer. Ahora, me gustaría tu reflexión sobre 3 indicadores que se habla mucho, que tienen que ver con esta noción de globalización y economía nacional. Ya hablaste de la inflación, pero me gustaría tu reflexión en otros 3. Mucha gente está admirada, sorprendida, el mismo presidente lo pone, el tema de la paridad peso-dólar. Hoy tendremos. El otro tema que me gustaría tu reflexión tiene que ver con la realidad de la inversión extranjera. Dice, y el ejemplo Tesla, que hay una confianza en los mercados básicos y eso muestra la fortaleza de la economía. Y el otro indicador que se vuelve enormemente usado, el tema de las remesas, ¿no? O sea, esos 3 indicadores que tienen una vinculación global, ¿sí? Se usan y se mantienen como los grandes elementos de que muestran no de una globalización que no es amenazante, pero sobre todo de una economía que parece está en sintonía, va bien, etc. Entremos por el tema, que lo has comentado en este programa, el tema del peso dólar sigue siendo un fetichismo emblemático. La gente se pone o percibe, una parte de la población, que tener un peso de 19 pesos por dólar o 18 es signo de gran fortaleza. ¿A qué se debe? ¿Realmente qué debemos leer de eso? Hombre, se debe a que... Hay más dólares que... En primer lugar, porque aquí hay un diferencial en el rendimiento de los bonos de los bonos mexicanos frente a los Treasury Bonds gringos, de 6 puntos. ¿Sí? O sea, invertir en México deja 6% más que invertir en otro lado. Hay un riesgo, siempre hay el riesgo de que pueda haber una devaluación. Ahora, ¿por qué habría de haber una devaluación? Crecemos tan poco
que nuestra balanza de pagos está francamente, digamos, básicamente en equilibrio, puede tener un pequeño desequilibrio, pero nada que amenace, que amenace las reservas, que por otra parte son bastante altas. ¿Sí? Entonces, no hay una perspectiva de que vayan a faltar divisas y tenemos un diferencial ¿cómo se llama?, de rendimientos brutal, y además no crecemos muy rápido, y entonces las importaciones tampoco crecen muy rápido, pues no hay ninguna perspectiva de un desequilibrio dramático en la balanza de pagos, y hay este diferencial de rendimientos pues, que hace muy atractivo invertir en pesos, ¿no? El tema de la inversión extranjera, realmente estamos viendo una época de auge, de que muestra la confianza del mundo con México. ¿Es realmente mayor la diferencia de lo que hubo hace 5 o 10 años? No, o sea, se ha mantenido, vamos, ¿no? O sea, digamos, desde la época del TLC para acá, o sea, en la época previa al TLC, la inversión extranjera directa era entre 1,5 y 2,5% del PIB, ahora es entre 2,5 y 3,5, ¿no? O entre 2 y 3. ¿Sí? O sea, hubo un ajuste, digamos, si quieres verlo así, estructural. Hay más inversión extranjera que lo que había antes de la globalización, antes del TLC del 94. Pero tampoco es una masa de inversión que haga una diferencia crucial. El problema es que, digamos, si la inversión total es del orden del 20% del PIB y la inversión pública es 2,5 y otros 2,5 de inversión extranjera, lo que nos queda son 15 puntos o 16 puntos, que es la inversión privada nacional, que es la que no ha repuntado, y mientras no repunte, pues no va a haber un crecimiento más rápido de la economía, ¿no? Bueno, el tiempo se nos acaba y ya tocaste el tema de las remesas, obedeció básicamente a estos programas de apoyo que el gobierno de Biden hizo, y eso generó estos 4 puntos del PIB que llegó a 50,000, o sea, es algo sorprendente y que sin duda... O sea, son más las remesas que la inversión extranjera. De ese tamaño es. De ese tamaño. Bueno, con ese comentario terminamos el programa y agradezco mucho a José Casar de esta visión global. Hay muchos temas que quedan en el tintero, pero nos da noción de que esta enorme complejidad y esta enorme necesidad de leer con cautela, como hace José Casar, todos los informes, todos los reportes, porque como bien lo señalas en tus comentarios, se puede decir, pero no se puede descartar una crisis, una situación que cambie totalmente las coordenadas globales para el país en los próximos... Si no hubiera un cambio catastrófico, una crisis global catastrófica en los mercados financieros, pienso que el entorno en el cual se va a mover la economía mexicana el próximo año y medio, 2 años, no debería de ser causa de preocupación. Las causas de preocupación son internas, donde no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer para crecer más rápido, ¿no? Que es lo que nos hace falta. Y lo que urge. Te agradezco mucho, buenas noches. Gracias nuevamente a la UNAM, gracias al profesor Casar por esta charla. Gracias. Buenas noches.